Otro problema que encontramos, proyecto o protocolo de investigación es la pieza clave del diseño. Todos se dedican a generar proyectos o protocolos. El 95% de los alumnos manifiesta que su PIB le enseña a diseñar el protocolo de investigación. Esta cifra se acentúa sobre todo en historia, donde los alumnos afirmaron en un 95% que se les enseña a protocolizar una investigación, mientras que en historia 8% dice que no se los enseñaron. Esto significa que por lo menos todos los profesores consideran la enseñanza del proyecto como una pieza clave. Otro problema que encontramos, sesiones dispersas en un número importante de los PIBs. Tan solo el 64% de los PIBs manifestaron que su PIB se reúne semanalmente para realizar alguna actividad de investigación o seminario. Casi el 40% afirmó que las actividades se distribuyen en sesiones quincenales o en calendarios con citas individuales cada determinado tiempo o por trabajo encomendado, lo cual nos dice que el PIB no se reúne regularmente. Esta situación es más elevada en historia, donde el 43% de los profesores no tiene sesiones semanales. Tardanza en la elaboración de los protocolos. Solo la mitad de los proyectos los elaboran en 2 semestres. De investigación, 71% de los estudiantes de historia declaran que lo elaboran entre 1 y 2 semestres y el 29% se tarda mucho más. Ello refleja la dificultad de los docentes en la enseñanza de esta técnica de definición y planeación, es decir, les cuesta mucho trabajo la enseñanza de los protocolos. Los proyectos apoyan poco a los alumnos en las habilidades de investigación. Por ejemplo, tenemos un cuadro donde se presentan un conjunto de problemas. Vamos a decir, bueno, el 76% manifestó que las sesiones son para la elaboración del protocolo, 67% que las sesiones se dedican para integrar la investigación bibliográfica, 65% de las clases te revisan los avances escritos, el 62% dice que sus clases te explican el tratamiento, por ejemplo, de fuentes, y de ahí va para abajo. 43% dicen que las sesiones se dedican sesiones para integrar investigación documental, que es muy clave en el caso de historia y en historia. 43% dice que les dan visitas a bibliotecas, ¿no? 32% dicen que los llevan a acervos documentales. 27% dicen que visitan acervos fotográficos o de imagen. 25% visitan hemerotecas. 25% prácticas de archivo a las que asiste el profesor, ¿sí? Casi siempre los mandan solos. 24% les dan clases para el uso de acervos electrónicos. 19% visitan bancos de datos o estadísticas, por ejemplo. 5% no contestó, ¿sí? Bien, no obstante, el PIB sigue apoyando las asesorías después de la terminación. El 89% dijo que sí les daban asesorías, si iban a seguir un trabajo de titulación, sí se lo pedían al titular. La generalidad de los estudiantes dice que los profesores se les dedican sesiones para elaborar el protocolo, para integrar su investigación bibliográfica, para la revisión de sus avances escritos y la explicación sobre el tratamiento de fuentes. Sin embargo, menos de la mitad manifestó que son apoyados en sus sesiones de investigación documental, que no les apoyan con visitas a acervos de imagen, fotografía, documentales, hemerotecas, etc. Bueno, eso ya lo vimos. Asesorías y dirección como prometidas. El 90% de los profesores ofrecieron asesorar y dirigir tesis. Deberíamos hacer un estudio especial sobre este aspecto. La tesis es la madre de todas las asesorías y todas las direcciones. El 90% de los encuestados manifestaron que el titular del proyecto le dirigiría la tesis, 16% que podría dirigirle una monografía, y el 6% un ensayo, conjunto de ensayos, y el 5% dijo que lo apoyaría en la construcción del catálogo. La ENA no parece tener una cultura de trabajo de nuevas opciones de titulación. Mientras la mayoría de las universidades tienen hasta 9, 8, 7 opciones de titulación, la ENA está totalmente entrampada en la titulación a través de las tesis. Si no saben plantear problemas de investigación, yo me pregunto cómo salen esas tesis, además, ¿no? Bien, tengo la serie de historia. En historia, los catálogos han llegado a representar el 33% en 2007 de los trabajos de titulación, pero la mayoría son tesis. Problemas metodológicos detectados, yo pienso que es la caja de Pandora de la ENA. Falta de supervisión. Si bien los alumnos les dicen cómo y cuándo buscar, no supervisan su trabajo. En la licenciatura en historia, menos de la mitad de los profesores del PIB, según los alumnos, llevan una eficiente supervisión de los trabajos. En historia, esta supervisión se reduce a la tercera parte.
Los profesores respetan en general la libertad de los alumnos para elegir su propia temática de investigación. La mayoría de los estudiantes afirman que los apoyan. Estado de la cuestión y justificación, pero carencias en delimitación. La mayoría de los profesores han adoptado el estudio del estado de la cuestión como medio para definir el tema de investigación y su justificación, pero muy pocos ligan este estudio con la delimitación temporal, espacial y temática, así como para servir de base en el análisis de la relevancia del tema propuesto por el alumno. Este problema se agudiza sobre todo en la historia, donde el estado de la cuestión parece estar desligado del desarrollo del tema. Problemas de formulación en el problema de investigación, que era un poco lo que hablaba Hilario. En ambas licenciaturas se da relevancia al establecimiento de objetivos de investigación, pero solo en historia la o las preguntas son recomendadas al estudiante para definir su problema de investigación. Los puntos flojos en ambas licenciaturas es que se ve una falta de cuidado para que los estudiantes liguen los objetivos con la delimitación temática. Tampoco se le da importancia a la construcción de respuestas positivas, es decir, haz las preguntas, pero gran parte de todo este problema son respuestas objetivas, tentativas, que te pueden guiar en el proceso de investigación. Eso no lo hacen. Las respuestas positivas no se construyen. Con la delimitación temática, esta falta de respuestas positivas, tentativas, para guiar la investigación, es más o menos un problema importante en ambas licenciaturas. No se desarrolla tampoco analíticamente los temas o las partes que se ligan a la resolución de los problemas, y tampoco se hace el esfuerzo porque el alumno aprenda a hacer operativos conceptos teóricos que se puedan corroborar o desechar en la investigación. Es decir, no hay un proceso de enseñanza de operativización de conceptos. O sea, les enseñan los conceptos de manera abstracta, pero en el momento en que van a la investigación no le dicen qué tiene que ver este concepto con esto que tú estás haciendo, y si esto que tú estás viendo acá se corrobora acá. Finalmente, hay una ausencia de esquema de investigación, parece que no existe en esta escuela, ¿no? O diseño están totalmente ausentes, salvo la relevancia de construir una bibliografía básica, eso sí lo hacen todos. Operaciones necesarias como la construcción del esquema de investigación, la reflexión e investigación sobre fuentes primarias y secundarias que resuelven problemas planteados, la coherencia que debe tener esta investigación con un plan de exposición, la planeación del tiempo de trabajo, la constatación prospectiva en campo de acervos para confirmar la posibilidad de investigación y la liga de la investigación con un marco teórico de trabajo parece no ser relevante a la hora de diseñar la investigación y ponerla en marcha. Es decir, una buena parte del protocolo tiene como ausencia fundamental que no se construye un esquema de investigación. Entonces, pues ahí están los problemas. Es decir, te enseñan a plantear un tema, no te enseñan a resolver el problema de investigación y no te enseñan cómo investigarlo. Esos son problemas que pinto no de una manera negativa, simplemente para decir que todo está mal, sino para empezar a marcar el trabajo de por dónde debemos trabajar, por dónde debemos remediar los problemas para empezar a mejorar pues la eficiencia terminal. Yo termino simplemente con eso. Yo he oído a decir muchos profesores de no, esto de la eficiencia terminal es un problema de neoliberalismo. Pues yo creo que es de elemental lógica. Si una escuela quiere producir investigadores y produce 4 de cada 100 que entran, pues estamos fracasando en algo, ¿no? Es decir, si nosotros nos dedicamos a formar investigadores, pues tenemos que sacar investigadores, ¿no? Eso sería todo. Agradecemos al maestro Arturo Alonso. No se pongan tristes, aún falta un ponente para que les parece desalentador el problema. Vayan haciendo sus preguntas, porque al final de esta exposición se abre el círculo de preguntas y respuestas de los problemas en antropología. Bueno, ahora le damos el paso a Javier Alvarado Moguel con su presentación del Centro de ¿qué, perdón? Académico Transdisciplinario de la UASM. Gracias. Primero que nada quiero agradecer el espacio, el foro y la invitación que, como siempre, de manera muy cariñosa me hace el profesor Amezcua para charlar un poco con mi alma mater. Y por la otra, es interesante para mí compartir la mesa con alguien que fue mi profesor, ¿no?
y que formé parte de ese primer grupo al que le dio clase al doctor Hilario Topete, ¿no? Fue mi profesor, fui su primer grupo de la licenciatura cuando recién llegó. Y también quiero agradecer la presencia de otro de mis profesores de ese entonces, ¿no? Al maestro Gastón Martínez, que también tuve la fortuna de tomar algunos cursos de economía política con él en mis primeros semestres, ¿no? Cuando todavía navegaba en la incertidumbre de la antropología. Estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Y eso es interesante. El tema que nos convoca hoy creo que es de suma relevancia en términos de cómo resolver problemas en la investigación, ¿no? Esto me llama poderosamente la atención, sobre todo después de escuchar al profesor Hilario, al profesor Arturo, ¿no? Sobre los planteamientos que ellos están haciendo. Algo que me llama la atención, y es parte de lo que les voy a presentar, del trabajo que yo estoy haciendo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿no? Tiene que ver con esto que dice el profesor Hilario, y es la falta de imaginación, ¿no? Nosotros planteamos que la investigación se da a través de un proceso creativo, que la investigación es creación, ¿no? No tanto en el terreno paradigmático como lo plantearía Kuhn, ¿no? Sino, y lo he dicho en infinidad de foros, para hacer investigación lo primero que necesitamos es tener imaginación, ¿no? Es entrar en un proceso creativo, y entrar en un proceso creativo es mirar donde los demás no están mirando nada, ¿no? Es tener además la capacidad de enfrentar a los objetos sujetos de análisis, de estudio, en un proceso contemporáneo, pero además en una contemporaneidad que los ha ido complejizando, ¿no? Nosotros planteamos la investigación desde ahí, ¿no? De ir adecuándonos al propio proceso social, al propio proceso de desarrollo social, al propio proceso de desarrollo histórico, que nos muestra a problemas de otro tipo y dimensionados desde otra perspectiva. Nosotros estamos pensando justamente que tiene que haber una adecuación de nuestras habilidades, de nuestras destrezas, que es lo que nos estamos jugando en el proceso de investigación.